¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Padres. Llegamos ya al 10º episodio, una decena, Edgardo, se dice rápido. Estamos grabando el lunes 5 de abril, el quinto día de acción ya en la temporada regular de las Grandes Ligas. Y Edgardo, los Padres comenzaron la temporada con el pie derecho. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Hola, hola Radamés, el abrazo fraterno desde Santiago de Chile, ya lo mencionabas, gran expectativa por este arranque vertiginoso que han tenido los Padres de San Diego, el arranque de la temporada 2021 del béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a estar revisando lo más destacado de esa serie contra los D-backs de Arizona, así como también los duelos que tendrá el equipo californiano esta semana y algunas noticias destacadas del Big Show. Esto es Entre Padres. Por favor, acompáñennos. Continuamos en Entre Padres y como mencionó Edgardo en la introducción, vamos a estar revisando en este primer segmento un poquito lo que fue esa serie inaugural de los Padres de San Diego recibiendo la visita de los Diamondbacks de Arizona. Edgardo, los Padres, como dijimos, comenzaron con el pie derecho, ganaron 3-4 al equipo de Arizona. Estuvieron a un juego, el que se disputó el día de ayer, el día domingo, de pasar la escoba, pero desafortunadamente cayeron en ese juego 3 carreras por 1 ante los D-backs. Recuerdo que en el episodio anterior dábamos una especie de pronóstico de cómo veíamos lo que iba a ser esta primera serie, la serie inaugural entre Padres y D-backs. Tú fuiste bastante ambicioso y pronosticaste un escobazo, una barrida. Yo me fui un poco más conservador y dije 3-4 y bueno, acertamos en esa. Pero lo que sí es cierto es que los Padres pues comenzaron muy bien, ganando, como dijimos, los 3 primeros encuentros. A pesar de todo, fue una serie bastante reñida. Si uno revisa los resultados, ese primer juego del día jueves, en el día inaugural, los Padres se impusieron 8-7. En el juego número 2 fue un resultado de 4-2. El más abierto de todos sí fue ese tercer encuentro, donde los Padres blanquearon 7-0 al equipo de Arizona. Y como dijimos, el juego 4, el día de ayer, el día domingo, cayendo 3-1 ante Arizona. Así es, Radamés, mencionabas ese punto importante con respecto a esos tres primeros encuentros que terminaron en victoria para el equipo de los Padres de San Diego. Fue la primera vez desde 1984 que el equipo sandeguino tiene un arranque de 13-0 en la campaña y apenas la cuarta oportunidad en la historia de la franquicia. Puntos para destacar, Radamés, ya haciendo hincapié en toda la expectativa que se ha generado con respecto al equipo y las incorporaciones que tanto analizamos en los episodios anteriores. Y creo que cumple con esta primera serie en lo visto tanto a nivel ofensivo como defensivo, con algunas piezas importantes en ambos rubros. Ya lo vamos a estar analizando más a fondo, en el caso de Eric Hosmer, el primera base, así como también el lanzador derecho Joe Musgrove. Sí, así es. Si quieres, vamos a hablar un poquito de lo que fueron cada una de estas aperturas. En principio, hay que destacar pues la labor del derecho Joe Musgrove del día sábado. Como dijimos, contribuyó en ese blanqueo 7-0 ante los D-backs. Él fue el único de todos estos abridores que pudieron ir más allá del quinto inning. Musgrove lanzó 6 entradas sin permitir carreras, apenas recibió 3 hits y ponchó a 8. Fue una apertura de calidad que pues fue una nota bastante sobresaliente, si lo podemos llamar así, porque en el caso de Yu Darvish, el japonés en el día inaugural, pues no fue tan buena. Vamos a ponerle una nota regular. Darvish lanzó 4 2/3. Él comenzó bien, luego se metió en algunos problemitas, terminó permitiendo 4 carreras limpias con 8 imparables y ponchó a 6. Luego
al día siguiente, en el encuentro del día viernes, Blake Snell lanzó bastante bien. Sin embargo, tampoco pudo completar el quinto episodio. Lanzó 4 2/3, al igual que Darvish, permitiendo 4 hits, 5 carreras y 8 ponches. Eso sí, tuvo 86 picheos. Por eso el manager Jay Stingler fue un poco cuidadoso y lo sacó del juego rápidamente. De hecho, a Blake Snell no le gustó mucho esa decisión del manager, se le pudo ver un poco contrariado por la decisión luego ya en el dugout, pero en vista de los lanzamientos, de la cantidad de lanzamientos que tenía para esa altura del compromiso, que apenas estamos comenzando la temporada y que era la primera apertura de Snell con los Padres, pues el manager y el cuerpo técnico no quiso arriesgar y se fueron por lo seguro, sacando rápidamente del juego a Blake Snell. Radamés, aprovechó que hablabas de Darvish, Snell y Musgrove, quizás este último, entre los tres, cuando los analizábamos en la previa, quizás la incorporación, por decirla, que hizo menos ruido entre los tres, porque obviamente uno tenía a Darvish y a Blake Snell como los más consolidados, y Musgrove, esa pieza que la destacamos, iba a ser importante, y que curiosamente de los tres termina siendo el que mejor actuación tiene en este arranque del béisbol de las grandes ligas, y creo entonces que es una muy buena noticia para este cuerpo abridor del equipo sandiaguino y sobre todo para el manager Jayce Tingler. Vamos a hablar un poco también, Rames, de ese cuarto partido que estuvo a cargo de la apertura de Chris Paddack. Ciertamente se vio un poco mejor de lo que había mostrado en los entrenamientos primaverales. Ya lo habíamos mencionado en ese aspecto, que tuvo actuaciones que dejaron un poco que desear. Sin embargo, bueno, pudo recomponerse y a pesar de que estuvo una apertura regular y terminó lamentablemente siendo el partido que perdieron los Padres ante el equipo de Arizona, creo que hay expectativas en cuanto al lanzador derecho, entonces pueda seguir aportando y consolidarse en ese cuarto puesto de la rotación abridora del equipo de los Padres de San Diego. Sí, de momento en ese cuarto puesto a la espera de la recuperación plena del dominicano Dinelson Lamet. Pero sí, en el caso de Paddack, al final no terminó siendo una apertura tan mala. Por eso creo que la nota regular cabe bien en este caso. Apenas pudo completar 4 innings, pero se cargó de picheos. Ya 89 picheos en 4 entradas. Permitió 3 carreras, pero 2 de ellas limpias, con 4 hits y 3 boletos. Un poco de ese descontrol que ha venido mostrando o que vino mostrando en los entrenamientos primaverales, pero al final pues pudo sobreponerse ante esa irregularidad sobre todo de los 2 primeros innings. Y volviendo al tema de Musgrove que tú mencionabas, pues sí, lo que pasa aquí es que con los otros dos, con Darvish y Snell, son los lanzadores de mayor cartel, de mayor currículum. Entonces, por eso no se esperaba tanto o no había tanta expectativa sobre lo que podía hacer Joe Musgrove, que en su carrera en Grandes Ligas, pues sí, había sido un pitcher pues bastante bueno con los Piratas de Pittsburgh, pero si tenía que entrar a competir con estos otros dos, pues evidentemente era el tercero en la lista. Esto habla muy bien del cuerpo de lanzadores y de abridores de los Padres de San Diego, porque evidentemente uno espera que tanto Darvish como Snell vayan a ir de menos a más y que esto apenas está comenzando y pues uno espera ver de Darvish y de Snell pues mejores aperturas y ya esta semana pues tendrán cada uno de ellos subirá nuevamente a la lomita y pues esperamos que su rendimiento sea un poco mejor. Otro punto que ya podemos ir destacando es el caso o el tema que habíamos planteado ya desde los primeros episodios de Entre Padres, el caso del cerrador. Mark Melancon se adjudicó sus 2 primeros juegos salvados, juego 1 y 2 de la serie ante los D-backs de Arizona. Se vio bastante bien, lanzó 2 innings en blanco, permitiendo un solo hit y ponchando a 1. Es muy temprano todavía para sacar conclusiones, pero sí llama la atención que Tingler recurrió al experimentado Melancon para encargarse de ese 9º inning. Yo no sé si esto va a ser ya definitivo,
pero ya da a entender que posiblemente, dependiendo de la tanda de bateadores de ese noveno inning del equipo rival, pues Melancon puede convertirse en ese hombre cerrojo para el noveno inning. Así es, Rames, creo que el ex serpentinero de Atlanta fue otra de las notas positivas que tuvo el equipo de los Padres de San Diego en estos primeros 4 encuentros. Ya hacías un repaso de las estadísticas, así como también lo hecho por Ryan Weathers. Y quizás uno ve esta alternatividad que tuvo el manager Jay Stingler para adjudicarles el rol de taponeros a estos dos lanzadores, por lo que hablábamos también en nuestros episodios anteriores, la cantidad de partidos que tienen los Padres de San Diego en este arranque de temporada, entonces quizás no sobrecargar a ese cuerpo de relevistas. Radamés, ¿qué te parece si ya cerrando este tema de los lanzadores, del cuerpo de lanzadores de los Padres de San Diego, pasamos a la ofensiva, que también fue otra de las notas positivas que tuvo el equipo californiano, empezando sobre todo por el primera base Eric Hosmer, quien seguro debe tener una dedicatoria especial para un grupo de personas. Sí, Edgardo, así es. Antes de entrar en el aspecto ofensivo, déjame acotar, en el caso de Ryan Weathers, él efectivamente salvó ese tercer juego en el que entró a relevar a Joe Musgrove, lanzando 3 innings en blanco. Se le otorga el salvado por esos temas de la anotación del juego. Se vio muy bien lanzando esos 3 innings en blanco, apenas permitió un hit y ponchó a 3. Como habíamos dicho también, él era uno de los candidatos a encargarse de esos innings, de un relevo largo y eventualmente realizar alguna apertura. Como tú dijiste, entonces vamos a pasar al tema ofensivo, los más destacados. Y pues sí, Eric Hosmer fue de los más calientes en estos primeros juegos de los Padres de San Diego. De hecho, acaba de ganarse el premio al jugador de la semana en la Liga Nacional. Hosmer batió de 11-7 con 2 jonrones, 2 dobles y 6 carreras impulsadas. Y pues sí, un recuerdito, un recadito a la gente de Fangraphs, que si recuerdas en ese episodio de las proyecciones, ellos habían dado a Hosmer y a los integrantes de esa primera base de los Padres como la posición número 27 en todo el béisbol de las grandes ligas. Hosmer, de hecho, no jugó el día sábado, o sea, sus números pudieron haber sido incluso mejores y bueno, definitivamente fue de los más calientes en el apartado ofensivo de los Padres de San Diego, como dijimos, recién nombrado jugador de la semana en la Liga Nacional, perdón. En el caso de la Liga Americana, el premio recayó sobre el dominicano Yermín Mercedes, un novato, bueno, novato por decir algo, tiene 28 años, se fue de 14-9 con los Medias Blancas de Chicago y para destacar, sus primeros 8 turnos de la temporada conectó de imparable. Así que Hosmer y Mercedes, los jugadores de la semana en grandes ligas. Y los otros destacados también de los Padres, estuvo por ahí Jake Cronenworth, quien batió de 12-4 con 2 dobles y un triple, y Will Myers, quien batió de 13-4 con 2 dobles también, un cuadrangular y 4 carreras impulsadas. Así es, Rames. Jay Cronenworth fue otra de las piezas importantes en la ofensiva del equipo de los Padres de San Diego, y junto a Eric Hosmer fueron de los más destacados. Precisamente el segunda base en este momento y previo a lo que va a ser el inicio de esta nueva serie del equipo de los Padres de San Diego, que ya la vamos a estar analizando un poco más adelante. Es el líder en promedio de bateo con 333 y además de porcentaje de envasados con 529, mientras que Eric Hosmer, ya mencionabas, con 2 cuadrangulares y 6 carreras empujadas en total, entonces ya liderando esto en estos primeros compases la ofensiva y algunos departamentos del equipo de los Padres de San Diego. También vamos a hablar, Rames, si te parece, algunas notas negativas y o preocupantes, como quizás lo pueden ver algunos. En este tema hay que hablar
de Fernando Tatis Jr., el dominicano. Nuestro niño se mandó 5 errores en 4 partidos. 3 de esos fueron en tiro y 2 fildeando. Fue uno el jueves, 2 el viernes y otros 2 el domingo. Sí, de hecho, ante toda esta expectativa que habían generado los Padres para el comienzo de temporada, la firma y la extensión de contrato de Fernando Tatis Jr., pues fue un fin de semana no muy bueno para el dominicano, precisamente por esas calamidades a la hora de defender. Con el bate tampoco estuvo del todo bien. Sin embargo, bueno, conectó 3 imparables en 16 turnos, un jonrón descomunal ayer en el último turno de 465 pies. Anotó 4 carreras, eso sí, y una carrera impulsada. Pero sí, esa nota negativa y preocupante que llama muchísimo la atención en un jugador de sus características, una superestrella, pues 5 errores en los primeros 4 juegos, evidentemente llaman muchísimo la atención. A veces lo que pasa con Tatis Jr., y es como yo lo veo en algunos de estos errores, de hecho, fueron por eso, él a veces quiere hacer más de lo que puede, por ese mismo ímpetu que tiene, esas ganas de ganar, de demostrar, de poner el máximo esfuerzo en cada una de sus intervenciones. Sin embargo, hay otros errores que sí parecen haber sido un poco más de ejecución, no le entró bien a la bola en algunos de los batazos y errores en tiro. De hecho, uno de los errores del día de ayer ante Arizona fue con un rolling que terminaron jugando para doble play, un rolling por primera, Hosmer tiró a segunda y Tatis, en esas ganas de tratar de meter el brazo con todo lo que podía, entró a cubrir la primera base crispada y no midió bien. De hecho, si tú revisas la jugada, la ves repetida, había poco chance de doblar en primera al bateador y la bola terminó metiéndose en el dugout y costándole una carrera al equipo de los Padres. Es ahí esos aspectos del juego que todavía tiene que ir mejorando. Fernando Tatis Jr. es un muchacho muy joven todavía, con aspectos de su juego que debe ir mejorando, y la defensa es uno de ellos. Saber también cuándo guardarse la bola, cuándo no apresurarse en un tiro, y yo creo que con el paso del tiempo él va a seguir trabajando y va a ir mejorando este aspecto del juego, que creo yo es donde él todavía tiene mucho margen de mejora. Fernando Tatis Jr. te hace la jugada espectacular, se tira de cabeza, tiene muchísimo alcance, tiene un brazo muy potente, pero en esta serie, en estos primeros 4 días, quedó demostrado que todavía tiene a veces algún gazapo ahí mental, de coordinación, de ejecución, de toma de decisiones, y es algo que estoy seguro que él va a ir mejorando poco a poco. ¿Alguna impresión? No sé si la compartes, Radamés. Una falta de concentración, quizás. Hay que recordar a lo mejor un muchacho Sí, perfectamente. muy joven, que seguramente por su talento y toda la proyección que hay alrededor del paracorto dominicano, va seguro a estar mejorando estos aspectos en relación a este inicio de temporada que tuvo con esos 5 errores. También mencionar toda la expectativa que seguramente se pudo haber influido, toda la expectativa que se generó alrededor de él con ese super contrato y de ser una de las figuras y una de las caras del béisbol de las grandes ligas en este momento. Radamés, vamos a revisar también qué ocurrió con los otros resultados de la división oeste de la Liga Nacional. El archirrival Dodgers de Los Ángeles ganó 3-4 ante los Rockies de Colorado, mientras que Gigantes de San Francisco apenas pudo llevarse 1-3 en esa serie interliga ante los Marineros de Seattle. Sí, así es, lo que deja de momento, después de estos primeros 4 encuentros, a Dodgers y Padres en lo más alto de la división oeste de la Liga Nacional, ambos con récord de 3-1. Luego los Gigantes de San Francisco con 1-2. Y cierran los D-backs de Arizona y los Rockies de Colorado con 1-3.
Continuamos en esta 10ª entrega de Entre Padres. Radamés Figueroa desde la ciudad de San Diego. Edgardo Arellano quien les habla desde Santiago de Chile, en al sur. Estamos Radamés y los Padres comienzan una serie de 3 encuentros en el Petco Park en casa ante el rival de división, Gigantes de San Francisco. Una serie que promete y genera expectativa en el equipo que comanda James Tingler para entonces ver si puede repetir esas buenas actuaciones que tuvo ante los Diamondbacks de Arizona. Así es, Edgardo, una serie que comienza hoy lunes 5 de abril. Y esa expectativa yo tengo muchas ganas de ver. Estamos grabando poco más de una hora antes de que comience el encuentro. La apertura del cubano Adrián Morejón. Se va a enfrentar a Anthony Desclafani por los Gigantes de San Francisco. Y Morejón yo creo que no debe ir muy largo porque lo van a llevar poco a poco, como hemos dicho, como este quinto abridor en estas primeras de cambio, luego posiblemente al bullpen o sexto abridor, dependiendo de las circunstancias. Pero sí, Morejón, vamos a ver qué puede ofrecer hoy ante esa toletería de los Gigantes de San Francisco. Luego, para el juego número 2, será la segunda apertura del japonés Yu Darvish, enfrentándose a Aaron Sánchez por los Gigantes. Y el día miércoles, Blake Snell sube también por segunda vez a la lomita a enfrentarse a Kevin Gausman de los Gigantes de San Francisco. Esta rotación de los Gigantes, vamos a hacer un breve repaso por lo que es este rival de división de los Padres, como dijimos, pues cuenta con lanzadores experimentados, bastante experimentados algunos de ellos. Es el propio caso de Kevin Gausman. Está el dominicano Johnny Cueto, a quien no verán los Padres en esta serie. Por ahí está el joven Logan Webb, Anthony Desclafani, como dijimos, y Aaron Sánchez, un lanzador, con experiencia también en los Azulejos de Toronto, que está reemplazando más que todo a Alex Wood, el lanzador que militara con los Bravos de Atlanta, con los Dodgers de Los Ángeles y Rojos de Cincinnati, que está lesionado en este momento. Si te parece, Edgardo, vamos a ver un poco lo que es este line-up o el cuerpo de jugadores de posición de los Gigantes de San Francisco. Comenzando con el receptor Buster Posey, la inicial Brandon Belt, Tommy La Estela, una de las figuras importantes que tiene el equipo de la Bahía, Evan Longoria, el veterano antesalista en la tercera almohadilla, Brandon Crawford, otro de los jugadores con mayor experiencia dentro de la novena de San Francisco, Austin Slater en el jardín izquierdo, Mauricio Dubón, el hondureño, en el jardín central también se puede desempeñar en las posiciones del infield. Mike Jastrzemski en el jardín derecho. Y como alternativas aparece Wilmer Flores, Donovan Solano, el colombiano, Alex Dickerson y Darin Raf. Radamés, este pantallazo que les damos de line-up, de lo que puede ser el line-up del equipo de los Gigantes de San Francisco que comanda Gabe Kapler, puede que no sea tan estricto como lo acabamos de mencionar, porque sabemos que este timonel suele mover sus piezas de acuerdo a los lanzadores que esté enfrentando. Sí, es un line-up muy versátil o muy flexible a la hora de confeccionarse, porque dependiendo, como tú dices, de quién esté en la lomita, si es un zurdo o un derecho, pues pueden haber permutas y cambios ahí. De hecho, Brandon Belt en estos primeros juegos está jugando frente a lanzadores derechos. Cuando son zurdos, pues Wilmer Flores es quien está ocupando la primera base. Es el mismo caso de Tommy La Estela, que por ejemplo para el juego de hoy no está en el line-up ante la condición de zurdo de Adrián Morejón. Y entonces hay permutas ahí. Donovan Solano puede desempeñarse en esa posición. Mauricio Dubón también ha jugado en el center field. Y se van a dar mucho estos cambios. Además es un line-up, como tú dijiste, muy veterano
y quizás el manager Gabe Kapler va a buscar darle alternabilidad a su line-up y a sus piezas. Por ahí también está el ex jugador de los Padres, Alex Dickerson, quien también es zurdo y hoy no va a estar en acción ante Morejón. En su lugar va a estar Darin Ruff. Así que es un line-up con muchas permutas, con muchas variables y en el papel también, como lo vimos ante los D-backs de Arizona, pues muy inferior con respecto al equipo que puede presentar los Padres de San Diego. Y sí, Radamés, antes de un comentario, vamos a echarle un vistazo también a lo que es el bullpen del equipo de los Gigantes, con Tyler Rogers, Matt Whistler, que recordemos fue otrora prospecto en 2019 con los Padres de San Diego, Wandy Peralta, Jake McGee, José Álvarez, Jalín García y Reyes Moronta, entonces en ese cuerpo de lanzadores. Y analizado entonces estos compromisos que tendrán los Padres de San Diego ante Gigantes de San Francisco, otro de los equipos en condición de interligas que verá el equipo que comanda Jason Tingler será ante los Vigilantes de Texas, Radamés. Los Padres van a descansar este día jueves y luego se van a estar enfrentando al equipo tejano, contando con algunos aspectos importantes, unos deportivos y otros no tanto. Sí, así es. Esta serie de fin de semana ante los Rangers de Texas, pues el primer enfrentamiento interliga de los Padres. Un punto a considerar es la presencia del bateador designado, cosa que hará mucho más profunda la ofensiva de los Padres de San Diego. Y otro aspecto bastante relevante y que llama la atención y que dependiendo del punto de vista y la opinión de cada quien, pues puede ser preocupante o emocionante. En mi caso, no deja de ser preocupante y es el hecho de que los Rangers son el primer equipo de Estados Unidos en que después de todo este tema de la pandemia o que estando aún en la pandemia, pues por primera vez van a estar en un estadio con el 100% de capacidad. De hecho, ellos abrieron las puertas de su estadio el día de hoy y las imágenes de verdad son alarmantes para quienes hemos estado acostumbrados durante este año a ver pues estadios vacíos o lo que hemos visto este fin de semana con capacidad reducida en la mayoría de los estadios de grandes ligas. En el caso del Petco Park, pues comenzando con un 20% del aforo, pero en Texas, donde las cosas pues funcionan diferente a otros estados de la Unión Americana, pues allá hoy, Edgardo, más de 38,000 personas viendo el juego de los Rangers. No sé cómo lo ves tú, pero de verdad para mí fueron unas imágenes alarmantes, como te dije. No dejan de ser emocionantes, eso sí, porque pues uno ve y se reencuentra con lo que hemos estado acostumbrados a ver el béisbol y el deporte a casa llena, pero estamos todavía en medio de una pandemia y de verdad que las imágenes pues son bastante impactantes. Me parece inconcebible y no sé si es el mejor mensaje que se pueda transmitir en medio de lo que se está viviendo tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. No podemos olvidar que el país norteamericano es la nación más golpeada por este tema del coronavirus a nivel de contagios. Y yo creo que hay que estar a la altura de las circunstancias, por más normalidad que uno desee y uno quiera transmitir, estamos en una emergencia sanitaria, Radamés, donde pienso que la salud y la vida deberían prelar por sobre todas las cosas. Sí, coincido totalmente. Además que, o sea, yo entiendo, como dijimos, que cada estado va a su ritmo, cada estado tiene sus propias leyes, pero bueno, si vamos poco a poco, si la mayoría de los equipos y de los estados y de los estadios están teniendo, para empezar, un aforo reducido, pues de verdad que yo no veo la necesidad de por qué comenzar desde ya, desde el mes de abril, a permitir más de 30,000 personas en un recinto deportivo, por más al aire libre que esté, por más vacunación
que esté avanzada en el estado de Texas. A mí me parece un poquito apresurado, pero bueno, son opiniones acá de entre padres. Esperemos que todo salga bien, pero ya tenemos experiencia con este tema. El coronavirus es un tema muy delicado, es un virus muy contagioso y pues bueno, la condición de la pandemia en el mundo es muy diferente, así que esperemos que no hayan cosas que lamentar y que se mantenga esto de la mejor manera posible. Entramos en la parte final de esta 10ª entrega de nuestro podcast Entre Padres. Radamés, vamos a revisar rápidamente algunas noticias destacadas en el seno de los Padres de San Diego con Trent Grisham, quien recordemos inició lesionado y podría estar entonces regresando al roster para esa serie del fin de semana contra los Vigilantes de Texas. Sí, así es. El manager Jay Stingler, hoy en una participación en MLB Network Radio, en el canal satelital Sirius XM, comentó precisamente eso, que hay muy buenas posibilidades de que Grisham regrese al roster para esta serie ante los Rangers de Texas. Grisham comenzó la temporada en lista de lesionados por molestias en el tendón de la corva. Ha estado trabajando y de hecho este fin de semana tomó algunos turnos en juegos simulados y precisamente por esa opción de la presencia del bateador designado en la Liga Americana para esta serie de 3 de los Padres en Texas, pues yo creo que podríamos ver a Trent Grisham ya de nuevo en el line-up de los Padres, posiblemente como bateador designado, entrando a jugar de poco a poco, ir tomando algún ritmo. Y es una muy buena noticia contar ya tan rápido con Trent Grisham. La otra noticia también es un pequeño cambio, sorpresivo, pero cambio al fin. Los Padres adquirieron al lanzador James Norwood de los Cachorros de Chicago, un lanzador derecho, y enviaron al equipo Ocesno al relevista Dauris Valdés. Norwood con 22 innings pichados en la Gran Carpa, una efectividad de 4.50 entre 2018 y 2020, precisamente con el equipo de los Cachorros de Chicago. Vale destacar que está en roster 40 de los Padres, pero de momento fue asignado a ligas menores y lo más importante, Radamés, es que un potencial brazo para reforzar entonces ese bullpen de cara a lo que va a ser la continuación de esta temporada 2021 del béisbol de las Grandes Ligas. Sí, es un lanzador, como tú dijiste, con poca experiencia en las mayores, pero bueno, vamos a ver si en algún momento recibe el llamado al equipo grande. Si te parece, Edgardo, vamos despidiendo este 10º episodio de Entre Padres. Gracias por acompañarnos y gracias a los oyentes por escucharnos una vez más. Y nos reencontramos entonces la próxima semana en un nuevo episodio de Entre Padres. Así es, Radamés, un abrazo fraterno, la expectativa entonces para estar grabando nuestra 11ª entrega y por supuesto esperando darles buenas noticias y buenas actuaciones del equipo de los Padres de San Diego. Esto fue Entre Padres. So long.